Si un abogado hoy desea realmente hacer investigación o analizar un fenómeno jurídico serio, no puede hacerlo sin pasar por el campo de la sociología. La capacidad de reflexionar interdisciplinariamente, la capacidad de entender los fenómenos sociales y de conocer lo que a uno le inquieta de la sociedad desde muy diferentes aristas. Mejores herramientas para contribuir al progreso cotidiano del derecho y la justicia, que al fin y al cabo es el eje de la misión del jurista verdadero. La próxima conferencia se llama Nuevas tecnologías de comunicación y derecho, problemas abiertos, y está a cargo del profesor Vincenzo Ferrari, que nos acompaña vía virtual desde Italia. Vincenzo Ferrari es profesor emérito de la Universidad de Milán, autor de Funciones del Derecho, Acción Jurídica y Sistema Normativo, primera lección de Sociología del Derecho, entre otras obras. Miembro de la Asociación Internacional de Sociología desde 1969, miembro fundador del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati y profesor honorario de la Universidad Externada de Colombia. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias ante todos por la oportunidad de acercarme otra vez a, lo digo en comillas, mi Universidad Externada de Colombia. Y decidí de hablar de problemas abiertos con respecto a las nuevas tecnologías de la comunicación, especialmente a la inteligencia artificial, aún no siendo un experto de algoritmos, pero aún sabiendo naturalmente lo que son algoritmos, pero no soy un matemático, no soy un lógico. Me interesa y un tanto me asusta el tema de los efectos que la revolución en los medios de comunicación en su actual desarrollo conlleva a todos los niveles muy afectados por el uso macroscópico de las learning machines, que no solo elaboran lo que recibieron por sus diseñadores, sino también aprendiendo, crean realidades a través de la conexión con un universo infinito de datos. Interés y preocupación que son compartidas, como revela la invitación de grandes empresarios internacionales, una invitación de inmediato acogida en Italia a poner un bloqueo temporáneo al uso de unos instrumentos como el chatbox GPT-4. Toda la vida humana, individual y social, se enfrenta hoy con cambios profundos que, aunque no se puedan evitar, pues la actitud tecnofóbica siempre sufrió derrotas en la historia humana, imponen a su vez otros cambios también profundos en las estrategias de la organización de la vida. Son en juego cuestiones de gran alcance. Piénsese a nivel individual. El uso masivo de máquinas a las cuales que confía la resolución de problemas típicos de la vida ayuda nuestra memoria o la debilita por pérdida del hábito de ejercerla. Nos hace depender en nuestras decisiones cotidianas de las opciones de los que nos, en comillas, perfilan hasta encauzarnos por vías que no hemos escogido. Y produce interacción entre inteligencia humana y inteligencia artificial, o al revés, produce sujeción de la primera frente a la segunda. Y tal sujeción va a ser sujeción a la máquina o al diseñador de la máquina. Debo dejar a los bioingenieros y a los psicólogos la solución de tales cuestiones y limitar mi breve ponencia al marco del derecho, que puede examinarse desde distintos puntos de vista. Por un lado, la tecnología comunicativa basada en la inteligencia artificial provoca cambios en el sistema del derecho, que a su vez puede reaccionar produciendo cambios en la propia tecnología, por ejemplo, poniendo obstáculos o limitaciones en su utilización. Por otro lado, ella influye tanto en el derecho como sistema, como en los derechos subjetivos que en el sistema se encuadran. Veremos enseguida unos ejemplos al respecto. Empezaré por una premisa. Estructuralmente, desde el punto de vista sociojurídico, estructuralmente
el derecho se presenta como un sistema organizado de comunicación basado en signos, es decir, evidencias sensibles sujetas a interpretación, direccionado a motivar la acción mediante la proyección de mensajes normativos que conllevan prohibiciones, obligaciones y permisos, y los encauzas en un espacio semiótico en el cual circulan, influyendo sobre conductas y expectativas sociales. Funcionalmente, el derecho se concibe como un programa de acción social de tipo condicional e hipotético basado en la fórmula si X entonces Y, donde X es la premisa factual, sea un evento, un hecho, una conducta, y Y la consecuencia deóntica, decisión normativa general o individual, una ley o un fallo judicial. Tal mecanismo de acción, Kelsen la definía una técnica social, es típico de cualquier procedimiento decisional de carácter jurídico, una ley, un acto administrativo, un fallo judicial, opera en un ambiente caracterizado por escasez de recursos, tan materiales como simbólicos, y por tanto particularmente conflictivo y complejo por no poder satisfacer totalmente las expectativas sociales. Mi amigo Lawrence Friedman, que sigue siendo un influyente sociólogo del derecho y gran historiador del derecho, dijo que el derecho allocates resources, o sea, distribuye recursos escasos. Lo que un sujeto gana, otro pierde. Esta regla vale en cualquier caso, también en la distribución igualitaria, donde ambas partes ganan la mitad, pero pierden la otra mitad. Por ser complejo, el proceso decisional jurídico se desarrolla en aquel espacio entre X y Y, premisa y consecuencia, donde intervienen, entre otros, actores sociales quienes reciben inputs, los interpretan, dudan y deciden. Tales actores son terceros. Recuerdo mi gran maestro Jean Carbonnier, francés, al que conocí muy bien, hablaba del tiers personnage, el tercero, refiriéndose al juez, pero sin embargo no cabe duda de que también sea tercero un parlamento, una autoridad administrativa. Todos ellos reciben inputs, dudan, interpretan, deciden. De manera icástica, otro amigo mío, muy querido y muy óptimo teórico del derecho, François Host, intituló su último libro Le droit ou l'empire du tiers, el derecho o el imperio del tercero. El sistema algorítmico se parece al sistema jurídico tanto estructuralmente como funcionalmente. Un algoritmo es por sí mismo una estructura que simboliza informaciones y actúa de manera condicional e hipotética, siguiendo el mismo esquema si X, entonces Y. Sin embargo, ese proceso es automático. El algoritmo es un sistema no de signos, sino de señales, evidencias sensibles que no son sujetas a interpretación. Por tanto, el espacio entre X y Y desaparece. Y también desaparece el tercero, el tiers personnage, que interpreta, duda y decide. Eso es lo que hace la máquina, sea ella simple o compleja, como son complejas las learning machines, que organizan una parte siempre más importante de nuestra vida. Por supuesto, y hay que destacarlo, al origen del algoritmo siempre hubo, tras otros inputs, decisiones previas de actores sociales concretos que tradujeron informaciones en símbolos. Al menos esto ocurrió con el primer diseñador del primer algoritmo. Sin embargo, todo lo que ocurrió después de esta etapa fue automático. O sea, insisto, sin que el Nguyen dudase y decidiera. Si hubo una arbitrariedad, esa fue al inicio, mejor dicho, al inicio del inicio, no durante el proceso. Por consiguiente, la cuestión con la cual nos enfrentamos ahora
es hasta qué punto un sistema jurídico puede convertirse en un sistema cibernético, o sea, convertirse desde un sistema de signos hacia o incluso hasta un sistema de señales y eliminar el proceso de interpretación, dudas y decisiones. Pasar de la razonabilidad abierta a la evaluación, abierta a la evaluación, a la racionalidad sustraída a la evaluación. Dejar de lado la frónesis, es decir, aquella sabiduría que permite de adaptar el juicio a circunstancias nuevas, adaptar la norma a la muchedumbre de hechos siempre al menos parcialmente distintos. Refiriéndose a las tipologías clásicas de Max Weber, confiar en un derecho totalmente racional formal, hasta simbolizado, renunciando a la equidad. La justicia del caso concreto, la definía así un gran teórico del derecho italiano, que permite al juez de common law de alejarse del modelo racional, insertando en el razonamiento un tanto de, comillas, materialidad, sino propiamente de irracionalidad. Veamos ahora hasta qué punto hubo una coincidencia, una distancia entre los dos sistemas, jurídico y algorítmico, es decir, cómo los dos mundos han reaccionado afectándose recíprocamente. Por supuesto, el uso masivo de la inteligencia artificial en el campo jurídico ya es bastante avanzado. Teniendo en consideración por simplicidad el sistema del derecho nacional, pero sabiendo que podríamos analizar de la misma manera el derecho internacional o incluso transnacional fácilmente, cabe hacer una distinción, en mi opinión, entre la información sobre el derecho y la formación del derecho. En el campo de la información del derecho, que incluye la gestión ordinaria de la vida jurídica a varios niveles, la automatización inteligente del sistema jurídico ya es tan avanzada y conocida que casi no valdría la pena de involucrarse en el tema. Ya sabemos desde hace tiempo que los desarrollos de la inteligencia artificial permiten de recoger, seleccionar y de analizar en detalle millones de datos relevantes que pueden orientar la conducta social frente al derecho. Piénsese en cómo el conocimiento sobre la anamnesis médica de una familia puede afectar el esquema de un contrato de seguro de un individuo o, de la misma manera, modificar en profundidad el sistema de la responsabilidad del médico y de una administración sanitaria según esquemas creados artificialmente. O cómo la policía puede formular previsiones estadísticamente fiables sobre la probabilidad de comisión de crímenes o de reiteración de crímenes a partir del análisis sobre las actitudes de un grupo social. También sabemos que un análisis profundo de las sentencias judiciales mediante una refinada content analysis puede conllevar un cambio en la interpretación de las mismas, al permitir una siempre más analítica correlación entre normas que son esquemáticas por definición, hechos que siempre son distintos y valores de los decisores. Todo eso finalizado una previsión cierta o casi cierta de la reacción del sistema jurídico frente a las expectativas sociales. Otro ejemplo es la posibilidad ya experimentada de acceder a la esfera privada de los ciudadanos para realizar las finalidades típicas de la administración pública, ejemplo típico, por ejemplo, combatir la evasión fiscal, o al revés, de acceder a los mecanismos internos de la propia administración por finalidades de conocimiento social o de justicia. Ya hay casos, por ejemplo, de learning machines que reemplazaron el así dicho whistleblowing como fuente de conocimiento de conductas ilegales de parte de funcionarios administrativos. Quizá más interesante de todo es la gestión algorítmica de los contratos de trabajo, donde hay muchos ejemplos de trabajadoras y trabajadores que, de hecho, dependen de un algoritmo, detrás del cual el empresario desaparece
invisible, sobre todo si externo al país de referimiento y exento de cada cual responsabilidad frente a la ley. Esto lo digo por ser interesado específicamente como abogado en el marco del trabajo. En comparación con la información sobre derecho, la formación del derecho, que es la tarea a la cual apuntan los expertos de inteligencia artificial y con ellos también gobiernos y parlamentos, todavía se encuentra bastante retrasada, aunque los pasos que se están haciendo sean cada día más rápidos. Se obtuvieron éxitos ya bastante establecidos al nivel individual, el de la contratación. No solo la gestión de contratos ya estipulados, sino también la formulación de contratos puede ser confiada a la inteligencia artificial, que sugiere formularios ex ante aptos a conseguir los efectos esperados sin necesidad que el famoso tercero intervenga a certificar un incumplimiento y a imponer una sanción correspondiente. Cito, por ejemplo, la praxis, así dicho, del blockchain, que permite precisamente tal automatización inteligente en el momento de la ejecución del contrato. También hay casos más frecuentes, siempre más frecuentes, de jurisprudencia automática. Al nivel bajo, en comillas, de las infracciones administrativas o incluso penales, la automatización del procedimiento sin tercero ya es posible. No hace falta de que una administración o tampoco un juez intervengan para certificar y emitir decisiones sobre, por ejemplo, una infracción incluso muy grave a las normas de tránsito. También se ha intentado mecanizar casos de justicia más complejos, confiando la decisión a una máquina ya informada no solo de los hechos cometidos o cometibles, sino también de los datos incluso personales de la persona o de las personas o del grupo al cual la persona pertenece. Datos de este tipo, referidos al individuo y a su familia y grupo social, ya como mencioné, ya están a la base de técnicas policiales muy difusas, finalizadas a prever la actitud del crimen y la probabilidad de su reiteración. Al nivel más alto de la producción de leyes y reglamentos, la tarea o el desafío es el de la así dicha smart legislation, capaz de producir efectos ciertos, o al menos muy probables, al encauzar preventivamente las conductas previstas. Programas, quiero recordaros, que existen desde ya hace décadas y sobre los cuales ya existe una riquísima metalegislación a niveles sea internacionales, sea nacionales. Acabo de discutir en Castellón de la Plana, en España, una muy buena tesis doctoral de una muchacha al respecto. El acceso al Big Data permite de insertar en el sistema un número enorme de variables que se suponen darían lugar a productos ciertos o casi ciertos, en comillas, perfilados, al nivel del grupo del individuo singular. Dicho con brevedad, el camino de la formación de normas individuales o generales mediante la inteligencia artificial ya está trazado. Sin embargo, mucho hay todavía que hacer a lo largo de este camino y muchas cuestiones siguen siendo abiertas. Cuando la ejecución de un contrato no sea inmediata, sino gradual y atrasada en el tiempo, piénsase en un acuerdo entre esposos divorciados que mantengan hijas e hijos. No es fácil prever automáticamente, tampoco gracias a la inteligencia artificial o un sistema de blockchains, cuáles serían las condiciones tanto materiales como personales, incluso psíquicas, a las cuales el contrato tendrá que adaptarse a lo largo de los años. ¿Hasta qué punto un acto administrativo, piénsese en la elección del lugar donde hará que ponerse, por ejemplo, una autopista, que supone, por definición, un balance entre intereses y derechos contrapuestos, puede ser tomada sin que intervenga aquel funcionario que tradicionalmente actúa
con discrecionalidad, ponderando los intereses. Es decir, ¿hasta qué punto es posible y también conveniente políticamente reducir o anular o dejar confiar a la máquina la discrecionalidad administrativa? Lo mismo y aún más hay que decirlo con respecto al juez Slot Machine, del cual ya recuerdo se hablaba hace 50 años. ¿Cómo construir algoritmos que previamente tengan en cuenta el estado psíquico del autor de un crimen, su previsión del evento producido, el grado de voluntariedad con el cual actuó, la calidad y cantidad de la pena merecida y correspondiente? ¿Y cómo evitar que un algoritmo sea exento de los perjuicios, incluso involuntarios, de su diseñador? Sabemos que el algoritmo COMPAS en Estados Unidos fue suspendido por perjuicios raciales dependientes probablemente de una información previa basada sobre estadísticas predictivas como las citadas con respecto a los instrumentos del control social perfilado de las policías. Más allá, hasta ahora los detallados programas de Smart Legislation no han producido efectos visibles. La legislación, especialmente al nivel nacional, sigue siendo el fruto de la discrecionalidad del legislador, el cual actúa según criterios que solo parcialmente se orientan a la producción de efectos materiales, ya que siempre más buscan efectos al nivel comunicativo y simbólico, siendo el consenso la base esencial de la acción política. ¿Hasta qué punto se podrá limitar tal discrecionalidad, encauzar el sistema político en sistemas de algoritmos que, por ser informados de elementos traídos del pasado, solo parcialmente pueden prever el futuro? Bueno, antes decía que el derecho puede reaccionar al avance tecnológico, por ejemplo, poniendo limitaciones a su uso. Eso es posible. Se decidió, por ejemplo, que la producción artificial de seres humanos o seres parecidos a los seres humanos debería quedarse prohibida, bien que sea tecnológicamente posible. También se adoptó, afortunadamente hasta ahora, una reglamentación sobre el uso de armas nucleares, bien que ellas sean tecnológicamente construibles. Y la recomendación de empresarios importantes de suspender durante un rato el uso del chatbox GPT-4, ya mencionada, parece ir en la misma dirección. La cuestión abierta, por tanto, es precisamente dónde está el punto tras el cual la inteligencia artificial deberá parar en el marco del derecho, dejar la puerta abierta a la inteligencia natural. O dicho de otra manera, el punto de encuentro inevitable entre inteligencia artificial e inteligencia humana. Ese punto todavía no lo conocemos. Para vislumbrarlo hay que hacer hipótesis en una escala cuyos extremos serían, por un lado, la máxima resistencia del sistema jurídico tradicional y, por otro lado, la máxima extensión de la tecnología comunicativa. Veamos los dos antes de terminar. El derecho tradicional, y es una tradición, quiero destacarlo, que dura desde milenios y que es muy resistente, puede resistir a partir desde una evolución ética y política de los efectos producidos por la revolución en las comunicaciones. Aquí el tema de los derechos humanos, entre ellos muchísimos ya convertidos en derechos constitucionalmente reconocidos, positivizados, como se suele decir, entra en juego con fuerza. Que esos derechos estén en peligro frente a la difusión de los medios de información más refinados es algo ya muy conocido. Hay una muy rica literatura al respecto. Gracias a la inteligencia artificial, el individuo puede ser perfilado y encauzado en sus opciones, privado de la capacidad de defenderse al no conocer de antemano la estructura de los algoritmos, que no es transparente, desprotegido frente al poder y al abuso de poder de las élites tecnocráticas que controlan el instrumento algorítmico, invadido hasta molestado en su intimidad
en su circunstancia, decía el filósofo español Ortega y Gasset, de donde esos se impusieron entre los siglos XVII y XVIII. Individuos y grupos sociales también se encuentran amenazados en su libertad y participación política, es decir, la segunda etapa del desarrollo de los derechos humanos, no deteniendo las armas de conocimiento y acción que caracterizan la lucha política. Entre muchos ejemplos, cabe hacer precisamente el del chatbox GPT-4, quizá el instrumento más refinado hoy en día de proyección simbólica jamás inventada por los seres humanos. ¿Cómo puede simplificar la comunicación y ayudarnos, por supuesto? Así, el chatbox GPT-4 puede convertirla en más compleja. Puede difundir representaciones tanto verdaderas como falsas de la realidad material. Un mensaje falso atribuido a un político puede obviamente ser desmentido, pero también el mensaje que pretende desmentir el mensaje falso puede a su vez ser representado como falso, sin que al final de una cadena de desmentidas se sepa cuál era verdadero y cuál era falso. Tampoco la imagen del político que interviene en la TV para denunciar la falsificación puede ser falsa ella misma, como demostró el experimento muy interesante de la imagen de Donald Trump entre policías mientras parecía resistir a la detención. Naturalmente, el verdadero político podrá aparecer físicamente en una plaza para manifestar su pensamiento, pero nunca enfrente a todo un electorado. Naturalmente, la verdad podrá imponerse a lo largo del tiempo, pero entre tanto, los efectos ya se harán extendidos socialmente. En tal condición, una reglamentación del uso de la inteligencia artificial parece hoy un must, un paso obligado. Yo creo que todos estamos reflexionando sobre la cantidad de mensajes falsos que están produciendo efectos serios especialmente en el momento del voto y de la elección política. Al mismo tiempo se puede concebir otro tipo de futuro, teniendo en cuenta dos elementos importantes. Primero, la disponibilidad difusa e incluso incontrolable de la inteligencia artificial, que cada cual sujeto público o privado puede disfrutar. Segundo, la capacidad de la inteligencia artificial de simplificar las relaciones humanas a través precisamente de su estructura compuesta por señales. Son dos elementos teóricamente opuestos que, sin embargo, pueden converger en sugerir al poder político de adoptar formas de derechos extremadamente simplificados, más apto a la matematización de las decisiones. En el marco de la ley y correspondientemente de la jurisdicción, eso podría traducirse en la máxima reducción del espacio de libre creatividad o de discrecionalidad del decisor jurídico. Un ejemplo, eliminar la distancia entre la pena máxima y la mínima, elemento típico de todos los sistemas de derecho penal, de justicia penal. Así que no puede caber duda sobre la reacción ordinamental a la infracción penal, pese a cualquier elemento de distinción subjetiva del autor o las circunstancias del crimen. Un homicidio vale 20 años de cárcel. Punto. Sin distinciones. Otro ejemplo, multiplicar los obstáculos formales en el procedimiento civil para limitar los litigios, algo que se está haciendo en Italia con efectos destructores del razonamiento jurídico en el juicio. Y desde un tiempo con la justificación, y se hace desde un tiempo con la justificación de ahorrar tiempo y dinero, precisamente lo que quieren los expertos de inteligencia artificial. Bueno, para terminar, no sabemos cuál será el camino que nuestros gobiernos emprenderán. Si el derecho es una variable totalmente dependiente frente a la tecnología, al menos en última instancia, así entre otros razonaba Carlos Marx y quizá no erraba,
es posible que prevalezca la búsqueda de la máxima simplificación, lo que, no olvidemos, es un arma típica de las dictaduras. Si eso fuera el caso, tanto el derecho como la cultura jurídica a la cual estamos acostumbrados y a la cual tenemos afectos, sufrirían una crisis irreversible. Muchas gracias. ¿Hay algunas preguntas entre el público? Buenas tardes, profesor Vincenzo. En los últimos días creo que muchos hemos experimentado con ChatGPT, en particular en los salones donde tengo la posibilidad de entrar a hablar con los estudiantes sobre estos temas de sociología jurídica. Hicimos unas pequeñas incursiones con ChatGPT. Le pedimos que nos dijera cuál sería un cuestionario para un examen de la materia de sociología jurídica. Le pedimos que nos respondiera ese examen que acababa de crear. Le pedí también que hiciera un ejemplo de los talleres que habitualmente le ponemos a los estudiantes de investigación sociojurídica y también que lo resolviera respecto de un caso en particular. Y creo que genera gran asombro la precisión. Si uno fuera a evaluarlo, ¿no? Y esa era la pregunta también de los estudiantes, bueno, ¿y usted qué nota le pondría? ¿No? ¿Hasta dónde lo que está diciendo es algo que usted podría evaluar como bueno? Y la siguiente reflexión que yo hacía y que sigo haciendo es, bueno, ¿hasta dónde entonces más bien el examen para ustedes no es que ustedes evalúen la respuesta que está dando ChatGPT, ¿no? Y hasta dónde lo que viene también es una revolución de las herramientas con las que trabaja el abogado en el día a día, ¿no? Y que creo que para todo este tema de la sociología de la profesión jurídica también va a haber una gran revolución en cuanto a con qué trabajamos los abogados en el mundo real, ¿no? Para otro tomo acá del doctor Silva, un tomo más con la incursión de la inteligencia artificial. Revisando un poco sobre el funcionamiento de los sistemas con un amigo no abogado sino ingeniero, me decía algo muy curioso, y es que de inteligente no tiene nada, ni de analítico, sino que es tan bueno para imitar lo analítico que nos parece que lo fuera. Y ¿cómo lo imita? Le pregunto yo a un amigo y me dice, lo imita simplemente buscando la siguiente palabra más probable dentro de cientos de miles de artículos que hay en Internet. Y genera un promedio, bueno, cada vez que se habló de este tema, ¿cuál era la siguiente palabra más probable? Pero en el fondo no existe razonamiento detrás de esto. Y nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y qué es lo más probable que existe dentro de las bases de datos que hay en Internet? Podemos comenzar pensando nada más en la lengua, ¿no? De tantos millones de habitantes que hay en el mundo, la composición de Internet no es equivalente. El 85% de Internet está solamente en inglés. Entonces, de entrada, las bases de datos con las que están trabajando en este momento los sistemas los modelos de lenguaje natural no son bases de datos que necesariamente correspondan con nuestras sociedades o con nuestras lenguas. Y los conceptos y la forma en que elaboran los conceptos no necesariamente es propia. Lo cual nos haría o nos presentaría nuevos retos a nivel también de pluralismo jurídico y de trasplantes en un futuro, porque quien se apoye en un determinado despacho de una de estas herramientas para la construcción de una línea jurisprudencial, por ejemplo, no se dará cuenta con facilidad que entre líneas, probablemente los conceptos sobre los que se apoyó para explicar una línea jurisprudencial de Colombia, en realidad provienen de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y estos modelos de lenguaje natural no pueden decir no sé, les es imposible decir no sé. Entonces, más rápidamente crearán un escrito bien redactado, con algo de sentido, que en realidad se fundamenta en una base de datos que resulta ajena a nuestra cultura jurídica. Muchas gracias. ¿Hay otras preguntas? Sí, hay una pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctor Ferrari, muchísimas gracias por su realmente clara y evidente exposición, fue muy enriquecedora y un poco en línea con lo que mencionaba la persona anterior, pues
justamente él lo planteaba como una hipótesis posible, pero en realidad ya todos dos casos en Colombia en donde dos jueces de la República sustentaron parte de sus sentencias, de sus fallos, en el chat GPT-3, en donde justamente buscaron algunos de sus conceptos allí, y entonces eso justamente ya le da materialidad a la preocupación que exponían anteriormente de esos jueces, qué tan conscientes eran si esos conceptos que estaban usando realmente son los que nosotros deberíamos usar dentro de nuestro ordenamiento jurídico, porque creo que debería haber una preocupación muy grande en el sentido de que estas herramientas de inteligencia artificial al final producen un efecto de caja negra y de confianza ciega, en donde se termina justamente confiando porque se cree que la inteligencia artificial tiene la razón por toda la información que tiene disponible, pero no sabemos qué criterios está usando para derivarnos una respuesta, para entregarnos una respuesta, y la pregunta va dirigida a ¿qué efectos cree que esta realidad debería tener en la forma en la que se educa a los actores jurídicos, especialmente a jueces, para el uso de estas herramientas tecnológicas? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Otros? Una última pregunta que está en el foro, en internet, dice así: profesor Ferrari, conforme a su exposición, ¿cambiaría algo del capítulo 7 de su libro Derecho y Sociedad? Sí, la cuestión es la cuestión de señales y símbolos, de señales y signos. Lo repito, un signo y aún más un símbolo que es un signo particularmente refinado, es decir, por ejemplo, la bandera nacional es un símbolo, dejamos al lado la idea de la simbolización en género, es otro tipo de simbolización, el matemático, ¿no? Pero un símbolo es un signo particularmente refinado, decía la bandera, por ejemplo, para conocer su significado hace falta, necesita referirse a varios códigos. Un signo como sería una letra de un alfabeto, se entiende refiriéndose a un código que es el código de esta lengua. Siempre necesita una interpretación. Una señal como sería la luz de un puerto no debe ser interpretada, solo debe ser vista. Vista es una luz y es una luz que puede servir para guiarnos, pero no está sujeta a interpretación. Yo no fui el primero que habló de una transformación del derecho en sistema desde signos hasta señales. Por lo que yo sé, pues fue una colega francesa que yo no conozco, que pero escribió cosas inteligentes, que se llama Antoinette Rouvroy, la primera que habló de la difícil transformación del derecho entre sistema de signos hacia sistema de señales, con la desaparición del intérprete que está en el intermedio, recibe inputs, los interpreta como hace un juez, como hace un legislador, y duda, pone en cuestión, diría mi amigo François Host, pone en cuestión y decide. Un derecho hecho por señales, por ejemplo, es el derecho de, un ejemplo, puede ser lo que ocurre si yo violo una norma de tráfico, por ejemplo, voy más rápido de lo que está consentido en una autopista y un ojo que viene desde arriba revela que yo cumplí esta violación, esta infracción,
envía una señal a una slot machine que de inmediato, sin intermediación, se habla hoy en día precisamente de desintermediación, sin intermediación de cualquiera que duda de circunstancias específicas. Por ejemplo, yo estuviera huyendo, por ejemplo, de un ladrón. Esto no se puede tener en consideración. Envía un fallo, por ejemplo, me anula el permiso de conducir y me hace pagar una cantidad de dinero de multa. Todo eso es automático, sin intermediación, con desintermediación, para decirlo. Eso es un ejemplo de señales, de derecho hecho por señales. ¿Eso es posible cuando hablamos de homicidio, por ejemplo? Hasta ahora no. Pero ¿dónde está el punto que no se puede superar en la vía hasta la automatización total, aunque inteligente, del derecho? Esto es lo que quiero decir. Después tengo que ir a tomar en mis manos el capítulo 7, no sé de qué hablé en el capítulo 7 de mi libro, que ya tiene 25 años o 20 años de vida. Puedo tenerlo porque está aquí. Sobre el chatbox, aquí me gustaría muchísimo empezar una discusión con los que han tomado la palabra después, porque todo eso es verdad. Pero yo estaba examinando hace una semana 2 textos paralelos construidos mediante la inteligencia artificial sobre la política económica y específicamente económico-social de la derecha y de la izquierda. Todo eso en lenguaje técnico italiano. Eran 2 textos que salieron de la máquina, Learning Machine, de manera totalmente automática y diciendo cosas correctas, no originales, diciendo precisamente lo que habría podido decir cualquier persona que haya seguido hasta un cierto punto, es decir, persona culta que haya seguido el tema, por ejemplo, de la política fiscal, la política de reequilibrio fiscal a través de la imposición. Esto me hace reflexionar, porque por un lado yo que me considero bastante culto, es decir, que me ocupé de estas cosas desde, no soy un experto de tantas cosas, pero de eso, bueno, me ocupé durante toda mi vida de cuestiones sociales y jurídicas. Yo veo que no hay nada de original que cambie mi opinión, pero el mismo texto presentado a una población inculta del tema, puede ser más culta de cómo se cocina, más culta de otros temas, esto es otra cosa, ¿no? Todos nosotros tenemos una distinta cultura y también muy refinada, también los que son analfabetas. Pero presentando este texto, esos textos, a una persona que no tenga un conocimiento específico, esto puede producir un efecto representando una versión muy simplificada, todavía muy simplificada, de una realidad que es muy compleja. Esto me hace reflexionar. Yo creo que deberíamos, no solo para defender nuestra cultura jurídica tradicional, que tal vez puede parecer obsoleta, pero debemos probablemente defender el marco de, ¿cómo decir? El marco de la inteligencia humana y reivindicar un espacio permanente también para ella, hasta que probablemente la inteligencia artificial no será tan refinada que podrá reemplazarnos totalmente. Eso es lo que yo quisiera decir. A propósito, la tercera pregunta me parecía bastante parecida a la segunda, entonces no creo en este momento, porque por falta de tiempo también, detenerme más profundamente sobre el tema. Gracias.
Si un abogado hoy desea realmente hacer investigación o analizar un fenómeno jurídico serio, no puede hacerlo sin pasar por el campo de la sociología. La capacidad de reflexionar interdisciplinariamente, la capacidad de entender los fenómenos sociales y de conocer lo que a uno le inquieta de la sociedad desde muy diferentes aristas. Mejores herramientas para contribuir al progreso cotidiano del derecho y la justicia, que al fin y al cabo es el eje de la misión del jurista verdadero.